Empezamos la conferencia. ¿Cómo estáis? Podéis decirme en el chat cómo os encontráis. ¿Os encontráis guay? ¿Estáis con la energía arriba? A ver, ¿quién tiene la energía arriba? Yo sé que es difícil la situación en la que estáis muchos, pero espero que en este evento, en esta conferencia, al menos la energía se transmita, porque si llegamos a este evento con la energía baja, no vamos a conseguir que nos llegue de verdad. ¿Vale? Es la misma energía que luego quiero que tengáis el día que tengáis que hablar con vuestros hijos, que hablar ante el juzgado, con energía. Siempre. ¿Vale? Tenéis que transmitir energía. No tengáis la mentalidad de como perdedores, está todo perdido, energía baja. No. ¿Vale? Arriba. Entonces, ¿cuántos de vosotros sois padres aquí que lleváis semanas, meses, incluso años sin ver a vuestros hijos? A ver, ¿quién de aquí lleva mucho tiempo sin ver a sus hijos? Que levante la mano, que dé algún reaccionar, que pueda escribir en el chat. Ajá. Sí. Mucho tiempo. 7 meses, un año, 2 meses. No me quiero ni imaginar lo que sería estar tanto tiempo sin ver a mi hijo. Un año sin ver a mi hijo. 4 meses. 6 meses. Incluso un día sería muchísimo tiempo. Yo empatizo con vosotros, pero la verdad es que no llego a alcanzar el dolor que debe suponer pasar semanas, meses o años sin ver a mi hijo. Así que mucho ánimo y, en fin, por eso estáis aquí, porque tenéis un porqué para mantener la esperanza y tenéis que saber que lo que vais a aprender aquí os va a ayudar a tener foco y que, aunque no vaya a suplir el dolor que sufrís, os va a ayudar a que al menos el tiempo que estéis sin ver a vuestros hijos podáis, de verdad, tener una herramienta que el día que tengáis la oportunidad de hablar en juicio, podáis utilizarla y que os sirva, ¿vale? Porque ¿cuántos de aquí sentís que cuando habéis entrado en un juzgado, los que hayáis entrado en algún juzgado ya, habéis sentido que la palabra de la otra parte valía más que la vuestra? O sea, que daba igual lo que hicieseis, que ibais a salir condenados. ¿Quién de aquí pensaba eso cuando ha entrado en un juicio? La nuestra no vale, no es que valga más, es que la nuestra no vale. Yo, Iván, claro. Todos hemos sentido lo mismo. Saber que diga lo que diga, va a dar igual. En cambio, ella puede decir lo que le dé la gana, que siempre le van a dar la razón, con las consecuencias que eso tiene. Yo no me explico bien, tampoco me quedo con ganas de hablar. Precisamente aquí vais a aprender a saber qué decir y cómo decirlo, para sin irse por los cerros de Úbeda, ir directo a lo que el juez necesita saber de vosotros. La jueza ni me mira. Exactamente. Con lo que vais a aprender hoy vais a tener la capacidad de captar la atención del juzgado, captar la atención del jueza, que tenemos igual una oportunidad de tener su atención y cuando la tengamos, aprovecharla. ¿Vale? Bueno, voy a presentar, para el que no me conozca, yo soy Javier Sanz. Fui el primer abogado trans de España y, bueno, soy especialista en delitos de género y agresiones sexuales y el creador del método Veritas. Hoy no estáis aquí para escuchar una charla más, ¿vale? Estáis aquí porque os jugáis lo más grande de vuestras vidas, que es volver a ver y abrazar a vuestros hijos. Mira, muchos hombres, incluidos abogados, jueces, políticos, ya han tirado la toalla, ¿vale? Por eso os tengo que agradecer enormemente que hoy estéis aquí. O sea, me llena de satisfacción ver que vosotros, a pesar de todo lo que estáis sufriendo, no habéis tirado la toalla. Mantenéis la esperanza y solo por eso os merecéis mi reconocimiento y os merecéis un gran aplauso. Os merecéis un gran aplauso. O sea que desde mi parte os digo ole
Y gracias por seguir ahí. Gracias por seguir ahí, porque de verdad vale mucho. Tengo clientes, incluso amigos, que han tirado la toalla, se han tirado al alcohol y han tenido sus vidas ahora mismo derrumbadas, han perdido todo. Sé lo que es. Y por eso que estéis hoy aquí intentando buscar una solución, me parece realmente maravilloso. Y yo, ya que habéis venido aquí, no os voy a hacer perder el tiempo. Os voy a decir claramente lo que vais a sacar de aquí, de esta conferencia. Vais a saber qué decir ante el juez y cómo decirlo ante un juzgado. ¿Vale? Porque tan importante es el qué como el cómo. De hecho, el qué, que son las palabras, el texto, en oratoria sabemos que eso es el 7% de la comunicación. El 67% restante es el tono, ritmo, velocidad y sobre todo la comunicación no verbal, o sea, la expresión corporal. Sabiendo qué decir y cómo decirlo, vais a tener una gran ventaja ante el juzgado. ¿Quién soy yo para deciros esto? Bueno, como os he dicho antes, yo soy abogado, alguno me conocerá, otros no. Yo empecé mi carrera hace 20 años, justo con el nacimiento de la ley de violencia de género. Yo al principio, pues, compartía sus motivos. La verdad es que pensaba, pues, que era necesaria. Pero con el transcurso de la ley, durante estos 20 años, todos, yo creo que también todos, muchos, o aquí la gran mayoría también compartiría los motivos por los que se creó esta ley, pero que, visto el deterioro que ha tenido, ahora nos hemos puesto en el lado contrario. De hecho, yo cada vez tengo más seguidores mujeres. Cada vez más mujeres me siguen porque están viendo que no es justo lo que está pasando. Este abuso de la ley ha hecho ver que muchos padres, hermanos, tíos, nuevas parejas han visto cómo todos hemos visto, pues, a muchos padres perder a sus hijos porque sí, y a muchos hijos perder a sus padres porque sí, sin ninguna prueba, solo porque ella ha dicho que esto ha sido así. Y se le ha dado todo el apoyo institucional, jurídico, gubernamental, para que esto sea así. Como ya sabéis, el hombre sufre hoy en día una especie de apartheid en la que se nos han despojado de todos los derechos. Y por esto yo creé el método Veritas, para equilibrar la balanza y devolveros las garantías que nunca debimos perder como hombres. Al que no lo haya hecho aún, mi recomendación principal es que os hagáis mujeres. Eso sería la primera herramienta para evitar las consecuencias perniciosas de la ley de violencia de género. Pero a los que ya estáis inmersos en procedimientos de violencia de género y ya no os van a dejar realizar el cambio de mujer, pues bueno, no pasa nada, porque os voy a explicar ahora lo que se llama el método Veritas, que os va a ayudar a poder enfrentar esta ley ingrata e injusta para los hombres. ¿Hasta ahora tenéis alguna pregunta? ¿Queréis preguntarme algo? Puedo abrir, a ver, por el chat, si queréis alguien manifestar algo. ¿Tenéis alguna duda o queréis que siga adelante? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sigo? Vale. Como todos sabemos, la justicia... Pues sigo. De momento todo claro. Vale. Vale. Como todos sabemos, la justicia... Y si hacemos mujer después, ¿qué puede pasar? Vale. Voy a contestar esta pregunta, Iván. Iván, gracias por la pregunta. Una vez te haces mujer, ¿vale? Como yo, para hacerse mujer simplemente hay que ir al registro civil, entregas tu DNI, solicitas el cambio de género, a los 3 meses se hará una ratificación de tu solicitud, de que quieres seguir con el cambio, que estás convencido, y al cabo de 1 o 2 meses habrá una resolución administrativa que te convertirá en mujer. Sí, es verdad que a veces, como dice Fran, lo deniegan. Hay muchos registros civiles que llamamos transfóbicos que evitan lo que la ley ha permitido. Evidentemente eso se puede recurrir, se recurre
ante la Dirección General de Fe y Seguridad Jurídica, una dirección general que nunca responde, nunca contestan, y luego se puede llevar este tema ante los juzgados. Cuando este tema llega a los juzgados, como los jueces tienen que aplicar la ley, no va a quedar otra que reconocer el cambio de género, porque del mismo modo que salen etarras a la calle y violadores a la calle, tendrán que reconocer el cambio de género de todo aquel que lo ha solicitado. Lo que pasa es que ahora administrativamente están bloqueándolo, imagino que por órdenes gubernativas, y porque muchos registros civiles están tan saturados que prefieren denegar el cambio y ya está. Pero bueno, la cuestión es que el artículo 45 de la ley trans lo que dice es que serás juzgado, procesado y condenado por los delitos que has cometido como hombre. Pero desde el momento en el que eres considerado mujer, ya no vas a pisar nunca más un juzgado de violencia de género. Pasarás a un juzgado de instrucción, donde vas a recuperar otra vez tu presunción de inocencia y los derechos constitucionales que hemos tenido siempre, tanto hombres como mujeres. Estarás en igualdad de condiciones. ¿Vale? Hay un caso muy famoso de Candy, que fue condenado primeramente en violencia de género, luego hizo el cambio a mujer y los siguientes procedimientos que le fueron denunciados ya no pudieron serle procesados por el juzgado de violencia de género. ¿Vale? Que eso era una duda que teníamos. Si gente que ya estaba condenada y luego hace el cambio, lo que venga a posteriori, ¿qué va a pasar? La ley es tan innovadora ahora mismo y es tan pionera que todavía no existe una jurisprudencia al respecto de todos los casos, cómo van a ir saliendo. Entonces, según vayan saliendo las sentencias, existirá una jurisprudencia que luego tendrá que casar el Tribunal Supremo, pero ya os digo yo, os garantizo que siempre al final la ley va a permitiros que os podáis cambiar de género. Siempre. A no ser que estéis inmersos ya en alguna causa de violencia de género, que ahí existen algunas excepciones. Puedes pedirlo, si te lo deniegan, puedes pedirlo en otro registro civil, sí. Puedes pedir en otro registro civil, lo que pasa que yo he tenido un caso en el que se lo denegaron en un registro civil. Pusimos un recurso que aún no se ha resuelto. Mientras tanto, lo solicitamos en otro registro civil y se admitió. ¿Vale? Pues el que admitió el recurso solicitaba del registro civil original la partida de nacimiento, porque este cliente lo solicitó primero en su registro civil. Pues el registro civil donde está la partida de nacimiento original dice que no va a facilitar esa partida de nacimiento al registro civil que sí le ha concedido el cambio, puesto que existe un recurso abierto. Un recurso que nunca jamás se ha contestado y nunca jamás se va a contestar. Entonces, a veces caemos en las trampas administrativas, ¿vale? Desde mi punto de vista, yo creo que hay unas órdenes claras para intentar parar esta avalancha de gente, de hombres que han querido cambiarse de género para evitar pues, las leyes de género que son terribles para nosotros. Otra pregunta de Antonia Rubia dice que ahora mismo tengo una denuncia y entiendo que esa ya la tengo como hombre. Si tras salir esta denuncia me hago mujer, ¿es posible? Exacto, ese es el caso de Candy. Candy, que fue un caso muy famoso de Sevilla, que salió en la audiencia provincial. Si consigues hacer el cambio de género, para las próximas denuncias ya no van a poder procesarte como hombre. Tendrás que ir a un juzgado de instrucción y tener las mismas garantías. Mira, yo tuve un caso de aquí de una pareja que llevaba muchos años conviviendo, pero simplemente convivían por convivir, pero ya no tenían relación de pareja, pero bueno, tenían un hijo y tenían que compartir la vivienda por ciertas, pues bueno, por penurias económicas. ¿Qué pasa? Que él se hizo mujer, el cambio de género, pero no se lo dijo a ella. Y ella un día le denunció por injurias y amenazas. ¿Qué pasa? Que él, cuando fue la Guardia Civil a por él, en el cuartel de la Guardia Civil, él dijo, no, una cosa, que yo soy mujer, no me podéis poner en el calabozo. Entonces, al día siguiente tuvimos que ir a juzgado de instrucción, que era el que llevaba el caso entonces, ya no era el de violencia de género, y la jueza de juzgado de instrucción nos dijo, a mí y al otro abogado, dice, si ambas partes ratifican ahora las denuncias, porque mi cliente también la denunció ya por injurias, las dos van a salir condenadas. Esto sobró para que la mujer de él, la mujer de la mujer, o sea, la mujer de mi cliente, retirase la denuncia y se archivara el caso. ¿Qué hubiese pasado en el caso contrario, de que mi cliente no hubiese hecho el cambio de género anteriormente?
Pues mira, hubiese pasado la noche en el calabozo. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Al día siguiente se hubiese despertado en un juicio rápido donde hubiese perdido la custodia compartida, el régimen de visitas, la vivienda que era de su madre se la hubiesen atribuido a ella, hubiese tenido que pagar una pensión de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabéis que pasa. Pero al haber sido mujer, le evitó todo esto. Con lo cual, mi primer consejo, yo ya sabéis que en el vídeo, que quiera, que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, yo no es que recomiende una cosa ni otra. Yo, con mi ejemplo, hablo. Ya sabéis cuál es mi ejemplo. Así que, adelante. Luego contestaré las demás preguntas, ¿vale? Para no estar todo el rato hablando de esto del cambio de género, porque entiendo que hay mucha gente aquí que sí que está interesada en el cambio de género, pero otra gente no está tan interesada. Luego abro turno de preguntas y podemos profundizar en esos aspectos de la ley trans. ¿Vale? Porque lo que interesa ahora, y estos cambios de género se hacen, evidentemente, porque la ley no es justa, o sea, la justicia no es justa con los hombres. Entonces, ahora lo que hay que aprender es a jugar con este nuevo tablero para poder inclinar la balanza a nuestro favor. Porque el problema principal es simplemente que ellas tienen veracidad, ellas tienen presunción de veracidad, como la policía. O sea, el yo sí te creo hermana es el gran problema que tenemos hoy, que la palabra de la mujer es prueba por sí misma. Esto significa que cualquier padre acusado entra al juzgado y termina prácticamente condenado de antemano. Todos habéis pasado por situaciones parecidas o habéis conocido a alguien que esté en esa situación y todos sabemos lo que pasa con el yo sí te creo hermana. ¿Qué pasa? Que luego las mujeres, el problema que agrava esto, porque si la palabra de la víctima tiene que ser creída. ¿Por qué se hizo esto? Vamos a explicar los motivos de la ley. ¿Por qué? Porque los delitos de género normalmente se realizaban dentro del domicilio. Entonces, si el maltratador le había dicho, hija de puta, te voy a matar en el sofá, claro, ella no tenía más. ¿Cómo iba a probarlo si no es con su propia palabra? Pues por eso se hizo. ¿Vale? Y en principio, pues bueno, era una ley necesaria. ¿Qué ocurre? Que luego empezaron a añadir los beneficios extras, los bonus, que para las mujeres son muy jugosos, ¿vale? Como son, pues en casos de divorcios, medidas paterno-filiales y demás, pues tenemos suspensión de la patria potestad, pérdida de la custodia compartida, suspensión del régimen de visitas, atribución de la vivienda a la mujer. Claro, para las mujeres eso es muy goloso. Entonces, ¿cómo no van a utilizar esto a su favor? Pues claro que lo van a utilizar, y más contra su expareja a la que odian. ¿Las mujeres van a utilizar esto? Pues claro que sí. Y quien diga que no, es que no sabe lo que es el mundo. Las mujeres no son unicornios. Y cuando tienen que utilizar algo a su favor, pues lo van a utilizar, igual que lo utilizaríamos nosotros. Luego, aparte, empezaron también ayudas económicas. Luego los tres casos más claros o sea, la paga, papeles y casa de acogida. Claro, es demasiado goloso y claro, las mujeres pues lo han utilizado. Lo han utilizado, lo han utilizado. Esto se ha alentado también desde los canales políticos desde los gobiernos que hemos tenido últimamente sobre todo desde la entrada de Irene Montero, que esto se ha espoleado mucho. Claro, pues la cantidad de denuncias falsas que se han hecho simplemente por el interés personalista y egoísta de las mujeres, pues ha hecho que esto se vaya de las manos. Esto se nos ha ido de las manos. Luego contesto las preguntas, que las estoy viendo aquí, pero no quiero salirme un poco del guión para no perder el hilo. Entonces, problema, yo sí te creo hermana. Segundo problema, los beneficios que tienen las mujeres para realizar denuncias falsas. Solución, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues yo he creado el método Veritas. ¿Qué es el método Veritas? Algunos lo conoceréis de algún vídeo que tengo en YouTube, pero bueno, os lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Mirad, el cerebro, nuestro cerebro, está diseñado para cerrar asuntos. ¿Y qué pasa? Que como los asuntos del juzgado son eternos, se hacen eternos, y más cuando son hijos que son para toda la vida, vamos a tener problemas siempre con nuestras parejas toda la vida, con temas legales, con una jerga jurídica que no comprendéis.
y con temas fundamentales y emocionales como son custodia de los hijos, pues es normal que el cerebro entre en cataclismo. Es como que existe un cable cortocircuitando que hace que vuestro cerebro entre en apagones, que quedáis en blanco. Claro, eso es un gran problema porque yo necesito que mis clientes estén en su mejor versión. A mí de nada me sirve que lleguéis a un juzgado y que estéis totalmente bloqueados. Yo solo hablo como con el Real Madrid. El Real Madrid cuando sale al campo sale a ganar, porque no tiene las ideas muy claras. Sale a ganar. Y por eso ha ganado tantas Champions. Es así de sencillo. Si tenéis claro qué decir y cómo decirlo, si tenéis claro un plan estratégico, vais a ganar. Y si tenéis la mentalidad de ganar, ganaréis. Pero si entráis al juicio pensando que vais a perder, que no hay nada que hacer, improvisando, contándole al juez una historia que a él no le va ni le viene, pues claro, ni si os escucha, ni si os entiende, no se os valora y al final, pues condenan sin más. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos solucionar este gran apagón informativo que tenemos en la mente? Porque esto yo lo explico como si fuese el disco duro que está lleno y el ordenador no funciona, va lento. Pero si yo descargo mi disco duro y vuelvo a tener RAM disponible, vuelvo a tener velocidad y vuelvo a estar fresco. ¿Cómo se hace esto trasladado a nuestro cerebro? Escribir. Tenéis que trasladar todo eso que está aquí, todos esos pensamientos tóxicos de no puedo, todo eso al papel. Escribirse una página en blanco. Eso mi psicóloga lo llama terapia narrativa. ¿Vale? Simplemente escribir. Porque al escribirlo ya no está aquí, está aquí. Y al estar aquí podéis verlo diferente, podéis coger oxígeno y podéis trabajar sobre ese texto. ¿Vale? Mucha gente me pregunta, ¿pero qué escribo? ¿Desde cuándo escribo? Pues desde el principio, escríbelo todo. A mí me interesa todo, quiero saber todos los detalles, los sentimientos, las emociones, cuándo empezó, qué pasó durante, cómo me siento ahora, todo. O sea, no es el momento de estar filtrando lo que voy a escribir, no quiero que esté todo, vuélcalo todo, porque me interesa sobre todo que descargues. ¿Vale? Luego, evidentemente, no le vamos a contar todo ese rollo al juez, porque no le interesa. Yo de ese relato, ¿vale? Voy a extraer la parte jurídicamente interesante. Voy a separar la paja del trigo, apodar el bonsai, llámale como quieras. Voy a hacer un relato que sea digerible para el juez. ¿Vale? Yo con 20 años de experiencia en juzgados, más o menos sé lo que al juez le interesa o lo que no. ¿Vale? Entonces tenemos vuestro relato que me va a dar mucha información. Voy a saber cuáles son vuestras fortalezas, porque la vida son bucles. Y estoy seguro que en vuestra vida, en otras fases, habéis pasado también situaciones complicadas y las habéis superado. Pasa que no os acordáis. Y yo necesito que os apoyéis en esas fortalezas para esto. ¿Vale? Al escribirlo os daréis cuenta dónde me puedo apalancar y dónde os podéis apalancar para resolver este gran problema que tenéis ahora. Un problema vital. Aparte de eso, los abogados tenemos acceso a las bases de datos, quiere decir la jurisprudencia del juzgado. Yo sé, este juzgado en concreto, el juzgado de violencia número 5 de Valencia, me ha caído en este juzgado. Yo entro en su base de datos, en su jurisprudencia, y sé cómo esa jueza ha absuelto o ha condenado a personas exactamente iguales que tú en casos prácticamente iguales. Ya existen casos antecedentes y sé cómo responde esta jueza, sé cuáles son sus razonamientos jurídicos. Claro, de esta manera yo introduzco sus razonamientos jurídicos en vuestro relato. No para que cuando vayáis a hablar digáis, sí, señoría, pues en el artículo 173 del Código Penal, no quiero que habléis así. Pero de alguna manera velada voy a introducir esto en vuestro relato para que podáis hablar de una manera que el juez entiende. ¿Quién de aquí piensa que si habla en el lenguaje del juez va a ser más escuchado? ¿Quién de aquí lo piensa? Que levante la mano. ¿Quién de aquí piensa que si habla como un juez, el juez le va a entender mejor? Pues de eso se trata. Y además tú vas a empezar a aprender cómo razona un juez. Yo siempre digo que yo no gano mis juicios. Muchos abogados dicen, he ganado el juicio. No, yo no digo eso. Mis juicios ganan mis clientes. Yo os entreno a ganar los juicios vosotros, porque los que estáis al final en el campo sois vosotros. Al que va a interrogar el juez es a vosotros. Te va a interrogar a ti. Él con su instinto, con su olfato de juez, va a querer saber si lo que dices es verdad o mentira. Y sobre todo, si ese relato tiene relevancia jurídica, o sea, si hace match con el Código Penal. O sea, no solo si lo que dices es verdad o no, si eso es
jurídicamente reprobable o no. ¿Vale? Entonces, al juez hay que hablarle despacio y en su lenguaje. Luego hablaremos de esto. Entonces, de momento tenemos, voy a hacer un resumen. Habéis descargado vuestro relato en un texto. Yo lo he adaptado al lenguaje del juez. He utilizado el propio lenguaje del juez para hablarle como él, para que cuando él te escuche diga, hostia, pues este hombre parece que tiene mucho razón. Hombre, claro, como que estamos usando sus propios razonamientos jurídicos, señoría. Pasa que usted no se está dando cuenta. Le estoy hackeando de manera subliminal su mente. ¿Vale? Entonces, hasta ahí tendríamos un relato bastante potente. Pero, ¿qué herramienta existe hoy en día que no existía hace unos años y que nos da acceso a toda la base de datos, a toda la doctrina de los catedráticos al clic de un botón? A ver quién sabe responder esta pregunta. ¿Quién sabría? Ya lo han dicho aquí, el ChatGPT. El ChatGPT, señores. La inteligencia artificial. Hay que apalancarse en esa herramienta. ¿Por qué? Porque yo le digo al ChatGPT, mire, con este relato que ya tenemos, quiero que me destaques los 3 tips básicos de violencia de género, que existan contradicciones, que exista un ánimo espurio. Ánimo espurio es cuando existen motivos, que la víctima tiene interés. Porque si no ha habido, la pregunta fundamental, si no ha habido dicha violencia, entonces ¿por qué le denuncia? Esa es la pregunta que hay que responder. Pues ¿por qué me denuncia? Pues mira, pues estábamos en un procedimiento de divorcio, porque quería la custodia, porque me odia, porque eso es lo que hay que responderle al juez. Entonces yo le digo al ChatGPT que coja este relato y que me destaque el ánimo espurio, las contradicciones y demás, y que me lo haga de una manera estructurada para que el juez lo entienda perfectamente. Le doy a un clic y como tiene acceso a toda la jurisprudencia, a todas las bases de datos de los catedráticos, a Tolstoy, a Cervantes, a Quevedo, a todos los literarios, sabe escribir mejor que nadie. Entonces tenemos, haciendo un clic, tenemos un texto que es la Divina Comedia. Es perfecto. Es prácticamente inmejorable. Ya tenéis eso. El qué decir, ya lo tenéis. Solo tendríais que memorizarlo. Lo que pasa es que ya os he dicho que el qué decir es solo el 7%. Entonces entraríamos luego en la siguiente parte, que es el cómo decirlo. Cómo decirlo es un 67%. Entonces, tenéis que aprender a que el tono es importante. Terminar abajo, por ejemplo. Veréis muchos abogados y políticos que dicen, yo no he robado. Y lo dejan ahí abajo. Genera autoridad. Yo no voy a pactar con estos, son los otros. Todos los políticos hablan así. Y mienten más que hablan. Pero porque lo tienen ensayado. Igual que las pausas. Tenéis que hablar con pausas. Tranquilos, relajados. ¿Por qué? Porque el juez, esto no es una charla entre amigos. El juez está procesando, está intentando dilucidar si lo que dices es verdad o no. Y además, si eso tiene, como hemos dicho, relevancia jurídica. No es que sea una ecuación o un algoritmo matemático, pero oye, el juez tiene que hacer un trabajo en su cabeza. Entonces hay que hablarle despacio. Permitir al juez que reciba la información, que la procese. Evitar lo de A, U, E. No. Además es que eso es propio de mala educación. Haces una frase, paras, frenas, te da tiempo. ¿Vale? Otra frase. Y así. Evidentemente, sabiendo qué decir y cómo decirlo, vais a ganar también otra cosa, tranquilidad. No vais a llegar al juzgado apresurados, improvisando, nerviosos, acelerados. Normalmente en el juzgado se habla mucho más rápido de lo que uno se piensa. Así que no pasa nada porque bajáis el ritmo, porque todo el mundo lo vamos a agradecer. Yo he visto muchas veces a muchas personas que han llegado al juzgado como cerdos al matadero, porque venían a improvisar. Primero venían con 1000 demonios en la cabeza porque no sabían lo que iban a decir y cuando llegaban allí se ponían a hablar y claro, enfrente tienes a gente que es profesional de destruirte. O sea, el fiscal, la acusación particular, somos francotiradores. Vamos a crear un campo de minas sobre tu declaración para que mientras tú vayas hablando vayas perdiendo una oreja, la nariz, el ojo y termines, vamos, que no sepas ni lo que estás diciendo. Somos expertos en eso. Entonces no tenemos que permitir que eso ocurra. Si tú sabes qué decir y cómo decirlo, tienes un plan de acción, vas a evitarlo o vas a saber resolver las objeciones. Entonces hay que llevarlo preparado. Y ir preparado te va a llevar a estar más tranquilo. Si estás más tranquilo, hablarás más sosegado. Controlo el tema.
lo domino. ¿Vale? Entonces, es muy importante qué decir y cómo decirlo. Para aprender a cómo decirlo, yo hice los cursos de oratoria que he hecho. Hace 2 semanas estuve en un retiro con 130 personas de cómo se hace una conferencia, cómo se habla en público y demás. Pero bueno, lo que yo he aprendido muchas veces es hablar y grabar lo que uno dice ante un teleprompter. Hay aplicaciones gratuitas de teleprompter, simplemente te tienes que grabar, pegas el texto que ya hemos preparado en ese móvil y te pones a leer, como hacen todos los medios de comunicación. Si es que hoy en día todo el mundo lee, menos Iker Jiménez. Iker Jiménez no lee y por eso le va como le va de puta madre. Entonces, al utilizar el teleprompter y grabarse, luego uno puede ver cómo habla. Enseguida vas a pensar, ostras, esta es mi voz, este es mi tono, este es mi ritmo. Vas a tener muchísima información para ir trabajando. Muchísima, de verdad. Y esa información la puedes compartir conmigo, yo te puedo decir, vale, esto así, esto así, porque evidentemente da más miedo, dicen que da más miedo teleprompter, exacto. Hay aplicaciones gratuitas. Da más miedo hablar en público que la muerte, dicen. Pues hablar en público ante un juzgado ni te cuento. Y más cuando os estáis jugando todo. Es que vuestra situación no me la quiero ni imaginar. Es que es, vamos, más difícil imposible. Vais a ir a un juzgado totalmente hostil donde ya venís de serie pensando que no vais a ser creídos, con un jaleo en la cabeza, igual si es en el juicio rápido que no habéis ni dormido. Bueno, es súper complicado lo vuestro, por eso yo creo este método para poder daros oxígeno, algo que podáis trabajar, ¿vale? Y muy importante que una vez marquéis el rumbo, porque el hombre siempre marca el rumbo. Las mujeres pueden ir coleteando, ya lo sabéis. Las mujeres pueden ir coleteando, cambian de opinión, se contradicen, no pasa nada, se les permite todo. Al hombre no. Al hombre no se le permite ni una. De hecho, tenemos una oportunidad. Entonces no puedes ir contradiciéndote. Mira lo que le pasó a Dani Alves. Se contradijo a prisión. Se tiró 1 año en prisión, luego lo soltaron, pero por esas contradicciones que en realidad como hombres lo entendíamos. Se contradijo porque estaba intentando tapar los cuernos para su mujer, demás. O sea, estaba intentando también jugar su baza. Y ya solo por eso ya directamente a prisión. Ahora quién le devuelve el 1 año y medio que está en prisión. Bueno, ya veremos cómo terminan los recursos. Entonces tenemos una oportunidad. Nosotros tenemos que marcar el rumbo y no salirnos de ahí. Esto es como si yo quiero ir de aquí a Ibiza. No, si voy en el barco, me marco las coordenadas, tal. Pero yo no puedo estar pegando volantazos. Porque si no, no llego a ningún lado. Si yo marco un rumbo, sí, luego puedo ir ajustando las demoras, demás. Pero no me puedo, según los vientos, pero yo no puedo estar tirando a la izquierda, a la derecha, ahora para. No. Como hagáis eso, estáis perdidos. Entonces tenéis que marcar el rumbo, que con el método Veritas vais a tener el rumbo marcado y a partir de ahí podéis mejorar ese relato. Pero siempre lo vais a tener ahí, listo y preparado. Y para cualquier procedimiento siempre lo vais a llevar. Siempre vais a tener el set listo, la chuleta lista, preparado. Me da igual, porque siempre voy a contar lo mismo, siempre voy a pedir lo mismo. Es muy importante que tener claro lo que pedís, porque el que pide, recibirá. Pero hay que saber lo que pido, si tengo derecho a pedirlo. ¿Vale? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Uno vive en Ibiza. Yo desde aquí veo Ibiza también. ¿Alguna pregunta o sigo? Luego voy a abrir turno de preguntas al final, ¿eh? Y me gustaría que... Esto se aplica en penal y civil. Claro, se aplica en violencia de género, sabes que hay una parte que es penal y otra parte que es civil. ¿Vale? La parte penal, con las declaraciones, vas a contar siempre lo mismo, pero es que la parte civil tú siempre tienes que pedir lo mismo. También, yo quiero la custodia compartida, quiero esta pensión de alimentos, quiero, ¿sabes? Tener claro lo que pido, siempre. Siempre hay que saber lo que pido y no moverme de ahí. Hoy me estaban diciendo un cliente que tenía, bueno, un cliente no, bueno, uno que me ha conocido a través de WhatsApp y tal, de un grupo, que decía, ay, es que ahora el abogado me dice que pague 500 porque así podré ver a mi hijo. Y digo, pero tú estás pagando ya algo. Y dice, sí, 300. Digo, ¿tienes una sentencia previa? Sí. Me dijo, juez, 300. Entonces, ¿ahora por qué vas a pagar 500? Esos cambios que provienen mucho de chantajes,
No tenéis que aceptarlo. Si un juez ya ha determinado una cosa, o si ya tenéis claro que vuestra conciencia os dicta una cosa, mantenerlo. No entréis en chantajes. Ya sé que es difícil con estos chantajes emocionales, que existe mucha presión para que os conforméis y tal, pero oye, no peguéis volantazos. Manteneros firmes. ¿Vale? Me preguntan cuánto dura la sesión. No sé cuánto nos podemos extender, igual hasta pues podemos estar una hora más o menos. Yo lo que es el método Veritas en 15-20 minutos voy a terminar de explicarlos todos. Luego voy a abrir turno de preguntas. O sea, si te quieres esperar 10-15 minutos que termino, te vas con las ideas claras y ya luego en la grabación puedes terminar de volver a ver lo que no te ha quedado claro o ver también las preguntas que hemos podido resolver. ¿Vale? Bueno, voy a responder esta última pregunta que va al hilo de lo que hablaba. He escuchado que también muchas veces te dicen, acepta lo que te digan, te irá mejor. ¿Es cierto? Depende. Depende. Lo que sí es cierto es que contra el delito de injurias y amenazas lo tenemos muy complicado, porque si ella dice que tú le has dicho, hija de puta, te voy a matar, y con que tenga un abogado medio bueno, le diga, repite esto continuamente, siempre igual, y da detalles concretos de que te lo ha dicho en tal sitio. Una cosa es que denuncie, no, sí, me veja, me injuria. Ya, pero bueno, ¿qué injurias? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, si las injurias son concretas, en espacio, tiempo y demás, la verdad es que es mejor conformarse porque no tenemos nada que hacer. O sea, si ella dice que le has dicho gilipollas, me ha dicho gilipollas ahí en el sofá ayer. Estás perdido porque su palabra vale más que la tuya. Ahí no tenemos nada que hacer, es mejor conformarse. En esos casos sí. Pero si el relato es muy ambiguo y existen agujeros, entonces no. ¿Vale? Ya entraremos más a fondo en esto. ¿Vale? Entonces, voy haciendo un briefing rápido de lo que hemos dicho hasta ahora, que es descargar el relato en una hoja en blanco, me lo podéis pasar a mí, yo le voy a dar un formato, de ahí lo vamos a añadir el razonamiento jurídico, la jurisprudencia de ese juzgado, lo vamos a pasar por el chat GPT, vas a tener un relato blindado y eso lo vas a ensayar con el teleprompter, con técnicas de oratoria avanzadas. ¿Vale? Eso es la clave del método Veritas. Y luego, muy importante, señores, porque el método Veritas lo podéis hacer por vuestra cuenta, con vuestro abogado de oficio, con vuestro abogado particular. Podéis hacer lo que os dé la gana con él. No tenéis por qué contratarme a mí. Esto lo podéis hacer por vosotros. Vosotros mismos lo podéis hacer. ¿Vale? No quepa duda de eso. Luego respondo las preguntas, Antonia. Pero, muy importante, si yo no soy vuestro abogado en sala, siempre, en cuestiones previas, porque esto es una recomendación de un magistrado del Supremo, siempre en cuestiones previas tenéis que solicitar ser los últimos en declarar. Tenéis derechos a ser el último que hable. Así todo el mundo habrá destapado sus cartas y también a nivel de oratoria, el que habla el último pues tiene más peso, ¿no? Siempre se ha visto que el último que habla parece que tiene más impresión al juez, ¿no? Todo el mundo ha hablado y ya tienes tú la última palabra. Muy importante este derecho. El derecho a ser el último en hablar. ¿Vale? Tenéis derecho a ello. Solicitarlo en cuestiones previas. Decírselo a vuestro abogado. Segundo derecho, no menos importante, contestad solo las preguntas de vuestro abogado. ¿Por qué? Porque vosotros no tenéis por qué soportar el interrogatorio del juez, ni del fiscal, ni de la acusación particular que os van a destruir. No, vosotros sois personas inocentes, bastantes que estáis pasando por este procedimiento. No tenéis el por qué soportar este interrogatorio del garrote vil, este tercer grado. No tenéis el por qué soportarlo. Además, no os conviene, porque al enemigo ni agua. Y ya te digo yo que si yo estoy en la parte contraria, voy a utilizar toda mi estrategia para hundiros. Lo mismo el fiscal, que es un auténtico profesional. Ya te he dicho, somos francotiradores. Somos expertos en crear un campo de minas sobre tu declaración. Y cuando te des cuenta, te habremos interrumpido, te habremos sacado del tiesto. Entonces, solo contestáis las preguntas de vuestro abogado, ¿vale? Que es tu persona de confianza. Yo soy tu persona de confianza, yo soy tu espacio seguro en el juzgado. Entonces, al hablar conmigo en un espacio seguro, con alguien con el que ya has estado reunido, has tenido muchas charlas, tienes confianza, es tu abogado, pues tú también vas a estar más tranquilo. Vas a estar más tranquilo y eso va a mejorar tu declaración. Una declaración que además ya tienes previamente ensayada conmigo o con el abogado que sea. ¿Vale? Contestar solo las preguntas de tu abogado.
puedes pensar, hostias, ya, pero hostias, que son 3 minutos de declaración, se me va a olvidar, me voy a quedar en blanco. Yo entiendo vuestros medios, no pasa nada, porque yo tengo el guión. Tú lo que estás declarando, yo ya tengo el guión ahí. Entonces, si en un momento dado, si se te olvida, se te va la olla, no pasa nada, tú te quedas en silencio. No pasa nada, nadie va a sospechar nada. Y yo, que estoy ahí, que soy como el apuntador del teatro cuando al actor se le olvida el guión y estoy ahí, digo, por aquí, yo te vuelvo a enlazar, te vuelvo a tirar un cable y vuelves a continuar con tu declaración. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis por eso. ¿Vale? Porque al final vuestra participación son 3 minutos de declaración que vais a tener previamente ensayada y que en el momento del juicio vais a tenerme a mí o al abogado que sea para poder echaros un cable. Eso es todo lo que tenéis que hacer. O sea, yo sé que a veces parece magnánimo, ¿no? El procedimiento, hostia, esto es demasiado, no puedo con todo, pero es que al final son 3 minutos. Tu parte son 3 minutos, te lo he dejado ahí. Eso es muy importante, porque así tú vas con foco absoluto sobre lo que decir y cómo decirlo. Es tu única misión. El resto déjamelo a mí. ¿Vale? Pregunta Joaquín que en caso de que te obliguen a hablar o pide que hablas con alguien aparte, no podría ser, no, tú tienes derecho a solo contestar las preguntas de tu abogado. Punto. Y no contestas ninguna pregunta más. Solo las mías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú has hecho tu declaración. Y a mis preguntas vamos a reiterar los puntos que yo quiero que se hagan más fuertes. ¿Vale? Entonces, esto se utiliza mucho a nivel político, ¿no? El presidente del gobierno dice alguna consigna, el Consejo de Ministros lo repite como loros y luego los medios de comunicación subvencionados por el gobierno sigue repitiendo lo mismo y una otra vez. Porque cuanto más veces se escucha algo, parece más verdad. Pues nosotros vamos a utilizar también esa estrategia para nosotros. Si la utilizan los políticos, que para ellos es lo más importante, las cosas que hacen, los trapicheos que hacen, ¿cómo no vamos a utilizar nosotros esta herramienta para nosotros? Para vosotros en este caso, para salvaros la vida prácticamente, podéis estar con vuestros hijos. Pues claro que lo vamos a utilizar. Entonces, a mis preguntas vamos a repetir esos puntos. O igual yo no me he dado cuenta que el juez estaba en ese momento despistado. Yo vuelvo a preguntar y volvemos a reiterar lo mismo. Y volvemos a hacer eco sobre lo mismo. Recuerdo un juicio, una audiencia provincial de Castellón, que la parte contraria dijo, oye, es que al final solo se está hablando de lo que dice la parte contraria. Y hombre, claro, como que lo tenemos preparado, lo hemos ensayado así. No es fruto de la casualidad. Nada es fruto de la casualidad. Tenéis una oportunidad, hay que aprovecharlo todo, hay que hacerlo todo matemático. Bueno, matemático o literario o como quiera decirse. Hay que llevarlo muy bien preparado. Esto es la Champions League, es el partido final. No se puede dejar nada a la improvisación. Entonces, habéis hecho vuestra declaración, habéis repetido a mis preguntas los puntos más fuertes para que el juez los escuche, le vaya entrando en su cabecita y ya está, vosotros habéis terminado. Luego viene la tercera parte, que es la parte de los profesionales. ¿Vale? Cuando dicen, bueno, a conclusiones, todos, a definitivas, a definitivas, a definitivas, ¿vale? Informe al fiscal. Sí, pues bueno, aquí tal, tiene que ser condenado por un delito de malos tratos, según el artículo 153 del Código Penal, porque se ha demostrado que y en la práctica de la testifical se ha demostrado que y en el documental aparece que con el parte de lesiones, lo que sea. Vale, acusación particular. Pues sí, vamos a condenar a esta persona porque se ha demostrado que en el juicio, bla, 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 bla. ¿Vale? En el juicio final, lo que ocurre es que van a pasar todos los testigos, se va a presentar la prueba documental. Lo digo para el que no ha estado nunca en un juicio. ¿Vale? Tienes un juez, un fiscal, acusación particular, la defensa, y se va dando como una ronda y van pasando pues, los distintos testigos, los distintos peritos y los acusados, víctimas y demás, ¿vale? Se van pasando rondas, ¿vale? Lo digo para el que nunca ha estado, que se haga una idea. Entonces, cuando me toca mi turno de informe, cuando yo tengo que informar, ¿qué ocurre? Que al final, tú y yo somos como dos caras de una moneda. O sea, estamos totalmente fusionados. Lo que yo voy a decir es lo mismo que has dicho tú en tu relato, pero desde el punto de vista técnico, jurídico, legal. De esta manera vamos a volver a remarcar las mismas ideas, 2, 3 ideas. No queremos aturrullar al juez. 2, 3 ideas claras. Ahí existen ánimo espurio, hay estas contradicciones. Ya está. Ella ha denunciado falsamente por esto, porque tenía estos beneficios. Y aquí ha quedado demostrado. Entonces, esto es
realmente importante, estar totalmente fusionado con tu abogado, ¿vale? Para que lo que tú digas y lo que él diga resuene con una sola voz. Una sola voz. Una oportunidad, un mensaje y que quede claro. ¿Vale? Hasta ahí es el método Veritas. ¿Quién de aquí cree que el método Veritas podría ayudarle a tener un mejor resultado en el juzgado? A que al menos sea escuchado, valorado, entendido y atendido por el juez. ¿Quién de aquí cree que esto puede ayudarle? ¿Sí? Me alegro, chicos. Yo lo he hecho muchas veces, innumerables veces. Ha funcionado bastante bien. Alguna vez, evidentemente, como hemos dicho, por más que uno lo haga perfectamente bien, nos encontramos con juzgados que están muy cerrados y que evidentemente van a condenar, porque están obligados a condenar. O sea, en el caso de injurias y amenazas es muy difícil saber si era ahí. Eso os lo tengo que decir. No os voy aquí a vender humo de que esto es la pócima secreta, ¿no? No os puedo dar garantías de que vayáis a salir absueltos, pero que vais a ir con las cosas más claras. Vais a tener una oportunidad de ser escuchados. Y que yo voy a hacer todo lo posible para que esto sea así. Eso sí que es mi garantía. Y que vais a llegar con menos miedos y transformados. Eso yo os lo garantizo. Claro, es que es lo que digo. Yo entreno a mis clientes a que seáis vuestra mejor defensa. Porque en el momento de la verdad yo no puedo estar ahí, vais a ser vosotros los que declaréis. ¿Vale? Pero sabiendo qué decir, cómo decirlo y utilizando estas dos estrategias procesales de hablar en último lugar y solo contestar las preguntas de tu abogado, tenéis mucho, mucho ganado. De verdad os lo digo. Así que, si no tenéis ninguna pregunta, ¿vale? Luego, ¿tenéis alguna pregunta? Decídmela ahora si queréis tener alguna pregunta sobre el método Veritas que os he explicado. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. A ver, un momento, que te dé voz. Un segundo. Vale, voy a abrir a Willy, que lo tengo aquí. A ver, ¿dónde está? Un segundo, Willy, que te vea. ¿Dónde estamos? Voy aquí también a Pepe. A ver, ¿dónde está? Esto debería estar ordenado por... Voy a abrir primero a Mario, que lo tengo aquí. Y mientras busco a Willy. Hola, Willy, a ver, ¿se te oye? Digo, Willy, perdón, Mario. Vale, que he activado Ah, el vale, sí, micrófono perdona. justo Ahora te ahora. abro a ti, Willy, que te tenía aquí en el grande. Bueno, Nada, Mario, pero ¿de muy dónde buenas. eres? De Madrid. Bueno, vivo ahora en Toledo, pero de Madrid. Un aplauso para Mario, oye, Muchas gracias. te lo mereces. A ver, cuéntame. Nada, por ir al Cuéntanos. grano, que es Sí, muy fácil irse aquí porque es una emoción, un cúmulo de emociones. Todo este método que has explicado, que lo he apuntado todo, me tomo una chuleta y bueno, contactaré contigo. Yo perfecto. ahora estoy inmerso en un procedimiento penal debido a alineación parental. Sí, Debido a alineación parental, pues casi 2 años mi hijo me iba diciendo cosas que le iba diciendo su madre, hasta que ya me mudé con mi pareja actual. Y el último episodio, porque ya en un pasado me impedía verle, pero no había un régimen regulador hasta que yo fui al juzgado y se estableció un régimen de visitas. Posterior a eso, yo ya me mudo con mi pareja y a las 3 semanas se presentó una denuncia de agresión sexual contra mi hijo en un relato muy... o sea, que había la abuela de mi hijo junto con mi madre, o sea, junto con la madre de mi hijo, habían dicho que había orinado yo a mi hijo en la cara en un parque cuando estaba en madre el mía. régimen de visitas de los miércoles y que, bueno, que por las noches el niño también había dicho que le hacía tocamientos, justo a las 3 semanas de Claro. mi hijo con retraso en el lenguaje, con TDAH y con una relación con mi hijo que, vamos, o sea, es totalmente inverosímil, nada parecido a eso. Entonces, la pregunta es, A eso le llaman la bala ¿es de plata. Viene a eso me ha ser dicho mi eso. abogado, la bala de plata. Exacta, se me ponen los pelos de punta. La bala de plata cuando ya intentó impedir ver, o sea, en un pasado me amenazó con denunciarme por violencia de género, pero evidentemente no tenía pruebas de nada, ni nunca ha tenido ninguna vivencia parecido a eso, Sí, sí, pues ha utilizado la bala de plata sí, sí, sí. efectivamente.
¿Y Entonces, cuál es tu este pregunta, método, Mario? ¿eh? ¿Cuál es tu pregunta entonces? El método que has explicado aquí, lo que hay que hacer durante la declaración y demás, es completamente trasladable a mi caso. Es decir, yo Totalmente. tomaré declaración. Llevo un año sin ver a mi hijo, porque hasta que han dado Ujú. Sí, sí, sí. fecha de declaraciones, es totalmente trasladable, ¿no? Totalmente Eh, trasladable. Hablaré Escríbelo, contigo luego por escríbelo, privado y demás, envíamelo ¿vale? y lo haremos personalizado, pero totalmente Perfecto. trasladable y sobre todo para las agresiones sexuales es donde más lo utilizo yo. Porque en violencia de género, claro, tenemos injurias y amenazas que como hemos dicho es muy difícil defenderse, pero claro, es que antes era violencia de género y decías, bueno, pues te ponen 20, 30 días, 40 de trabajos en beneficio de la comunidad. Esto es Pues una bueno, no era tan barbaridad. grave, pero es que ahora todas las denuncias llevan agresión sexual incluida o agresión sexual menor. Claro, ya hablamos de Esto penas de 5, 8, es 9 años de prisión. Entonces una es cuando ya locura, dicen, una no, pues locura. ya está. O sea, ahora sí que ya se ha liado. ¿Vale? Sí, sí, Entonces el sí, método sí, de sí. Veritas con agresiones sexuales es súper efectivo. Súper Perfecto. efectivo. Así que muchas gracias, Mario, por la Nada, gracias pregunta. a ti, No, Javier. hombre, voy a darle paso Venga. a Willy, que ahora sí que te veo ahí. A ver, Willy, Vale, te hola, hola. escucho. A ver, mi nombre Hola, es, Willy, ¿de dónde eres? soy de Murcia, ¿vale? De Murcia. Un aplauso para Willy de Murcia. A Muchas ver, gracias por estar aquí, de verdad. una cosa, es que mi mujer me denunció por amenazas porque le dije que iba a vender la casa. Y me tocó una abogada que era una amiga nuestra en común y me hizo conformarme. Sí, Sí, me conformé y bueno, me han condenado a un alejamiento de 500 metros y 45 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Eh, y estoy esperando el juicio para el divorcio. Pues yo quería saber si también se puede, cuáles son las pautas, porque es verdad que estoy muy estresado y es que no sé, no quiero que llegue ese día, pero también quiero ver a mis hijos. Entonces, ya he pasado al forense, a la psicóloga del juzgado. Yo creo que lo he hecho fatal porque estaba también muy estresado. ya. Sí, y ahora estoy esperando y luego si quieres te mando la sentencia. A todos los abogados me dicen que es una vergüenza la sentencia por condenarme por decir a mi mujer que iba a vender la casa, pero me dijo la abogada, si no me conformara, pues podría no ver a mis hijos durante 3 o 4 años incluso, todo el proceso de violencia y luego el divorcio. Y es por eso que me conformé. Ya, Entonces, claro. sí, y eso, pues quería saber más o menos si tú puedes ayudarme tengo un abogado, yo creo que es muy bueno, aquí en Murcia, pero me dice, es lo que tenemos. Tengo una sentencia en mi contra de violencia de género, cuando no soy ni violento ni... No soy el tipo de hombre que esta mujer pretende que yo sea. Ujú. Y, y nada, incluso sí, si quieres, luego te mando yo la sentencia a ver si Claro, puedes ayudarme en claro. algo. A ver, También, si estás contento con tu abogado y es un abogado de confianza, yo siempre digo, continúa con él. A no, mí no, Murcia no me pilla lejos, porque yo trabajo sobre todo en la Comunidad Valenciana. Murcia lo tengo aquí al lado, estoy cerca de Alicante. Pero muchas sí, veces me sí, dicen, no, yo es que soy de Galicia. Digo, a ver, puedes seguir con tu abogado porque el método Veritas lo puedes aplicar con tu abogado particular, con tu abogado oficio, lo puedes aplicar por ti mismo, porque hay abogados que dirán, pero que está diciendo que tengo que trabajar yo preparar la declaración de mi cliente a ese nivel. Claro, eso no lo hace nadie, pero es tu vida, es tu juicio y tú le pagas y dices, mira, yo quiero hacerlo así, de esta manera, y les puedes obligar a hacerlo. Oye, el método Veritas exactamente. siempre te va a servir porque dices que llegó al informe pericial ese y no sabías bien, estabas nervioso, no lo supiste hacer bien. Es que te va a servir el método Veritas, te va a servir para declarar en juicio, para todo lo que tenga que ver en un procedimiento judicial y en todos los que se vienen después, allegados, te va a servir para siempre. Es como en menores tenemos lo que llamamos cámara Gesell. La cámara Gesell quiere decir que se graba, ¿no? Estamos como en las películas del FBI, ¿no? Que está uno declarando ante los detectives y detrás del cristal estamos toda la policía viendo. Pues la cámara Gesell se hace para los menores para que se grabe. Ellos están como en una sala, digamos, amigable dentro del juzgado con una psicóloga. La psicóloga lleva un pinganillo, tenemos un cristal y detrás estamos todos, jueces, fiscales y abogados.
Y eso se graba para que ese niño o esa niña no tenga que volver a repetir lo mismo. El método Veritas no es exactamente eso, pero te va a servir porque una vez lo tienes y lo has... Yo siempre digo que es fácil, pero no es sencillo. O sea, es fácil porque al final, joder, es escribir tal, y memorizar 3 minutos. Al final es fácil, pero no es sencillo porque hay que hacer ese trabajo. Hay que escribirlo, hay que filtrarlo, hay que coger las sentencias, hay que pasarlo por el ChatGPT, hay que ensayarlo. Pero al final es fácil, porque al final, joder, son 3 minutos. No es más que eso. Aprender un texto de 3 minutos y saber cómo decirlo. Y te va a servir para todo. No sé si he respondido a tu pregunta. Y para el juicio de un divorcio también me van a dar la palabra al principio, al final, porque es verdad que cuando fui al calabozo y me subieron, pues me Sí. trataron fatal, porque primero eran todas mujeres. No es un problema que sean todas mujeres, pero es verdad que ya yo era el Sí. malo. Entonces, Sí. era la jueza ni me ha mirado en la cara. Pero una cosa, ese sesgo hay que quitárselo de la cabeza, porque yo tengo ahora más seguidoras mujeres que hombres. Sí, y aquí yo no tengo ningún problema con El la mujer. 80% de la administración de justicia son mujeres. Eso es así. Sí, pero Pero que cada vez hay más mujeres que están hartas de esto, también es Ujú. verdad. O sea, hay que intentar relativizar eso de que sean mujeres. Porque igual esa mujer está harta ya de ver a mujeres denunciando falsamente, porque ya tienen amigos, conocidos. Sabes que esto al final, así como un cáncer, al final salpica a todo el mundo. Así que aprendamos también a luchar contra no me va a creer. Todo eso son sesgos. No me va, si tú entras a la declaración, no me va a creer, es que fíjate cómo me miras, que esta es una feminazi. Si tú ya vas así, vas a perder. Tú tienes que hablar, y ahora haremos voy a hacer ahora una visualización, una mini meditación, si me permitís, para esto, para trabajar eso. ¿Vale? Pues luego la haré. Bueno, si queréis, bueno, si me dais permiso para hacerla, la haremos ahora después de las preguntas. Entonces, Willy, he respondido a tus preguntas. ¿Tienes alguna Sí, más que hacerme? sí. Yo también quería así un poco que la gente vea que no están solos, porque es verdad, descubrir este grupo es que no estamos solos y gracias al trabajo de los abogados hay algunos buenos, algunos malos, hay que decirlo también, pero sí que conseguimos cosas buenas. Vale, muy bien, oye, pues un aplauso para Willy. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Vale mucho que estés aquí, que no hayas tirado la toalla, vale oro. De verdad. Willy. ¿Alguien Gracias. más quiere hacer alguna pregunta por ahí? A ver que le vea yo, que levante la mano o algo. Si no, pasamos directamente a la visualización. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? O seguimos para adelante. Si no, decidme por el chat. A ver. Pregunta, lo que has dicho de hablar el último en civil se puede. El problema en civil es que el interrogatorio del demandado lo pide la parte contraria. Entonces, yo nunca voy a pedir el interrogatorio del demandado. Yo nunca te voy a dar la oportunidad de hablar. ¿Vale? Eso en civil tenerlo claro. Que podáis hablar o no depende de la parte contraria. Y yo como abogado nunca te voy a dejar hablar. Así que eso es así. Entonces, pues mira, vamos a hacer la visualización. Voy a cambiar de escenario, ¿vale? Si me permitís. Ya me estoy quedando aquí un poco sin luz. Creo que estaremos... Aquí creo que se me va a ver bastante mejor. A ver. Vamos a ver cómo está esto. A ver, ¿se me ve bien aquí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se me ve bien? ¿O faltaría luz? Me veo un poco oscuro, la verdad. Bueno, da igual. Con esta oscuridad vamos a hacer esta meditación. ¿Vale? ¿Os parece que queréis que hagamos esta visualización? ¿Os apetece? A ver, levantar la mano al que le apetezca o que diga algo por el chat. ¿Sí? Sí, ok. Vale. Pues vamos a ello. Vale, entonces quiero invitaros a cerrar los ojos un momento. Respirad hondo. Y sentid cómo poco a poco os vais calmando. Ahora
Imaginad que estáis de pie en la puerta del juzgado. Hoy es vuestro día. Todo se decide en unos minutos. Sentís el peso de los meses, incluso los años, sin poder abrazar a vuestro hijo. El silencio de la habitación vacía. Las llamadas que nunca llegaron. El dolor, y es mucho dolor de no estar en sus cumpleaños. ¿Lo sentís? ¿Ese vacío? Vale, pues ahora imaginad que estáis en el juzgado y que el juez os mira directamente a los ojos y os dice, tiene usted la palabra. Respirad. Notad cómo en lugar de miedo, lo que tenéis en vuestras manos es un relato blindado, palabra por palabra, preparado. Os veis seguros, firmes, serenos. Estáis contando vuestra verdad con claridad y estáis siendo escuchados, valorados. Ya no sois ninguneados, tenéis una voz en el juzgado. Y ahora, ved la escena más importante. La puerta de vuestra casa abriéndose. Vuestro hijo corriendo hacia vosotros. Su risa, su abrazo. Ese momento en el que el mundo entero vuelve a tener sentido. ¿Lo sentís? Pues eso es lo que quiero que consigáis con el método Veritas. La certeza de que vuestra voz pueda ser escuchada y que vuestra historia pueda abrir esa puerta de nuevo. Respirad profundo, una vez más. Podéis ir abriendo los ojos. Muy bien. Y quedaos con esa imagen grabada en vuestra mente, porque esa visión es posible. Y hoy empezamos a trabajar para hacerla real. Vamos a conseguir que vuestra verdad se convierta en un relato imbatible. Y lo vamos a hacer por vuestros hijos, porque tenéis un porqué, porque merecéis y vuestros hijos merecen, vosotros merecéis que se os restaure, el derecho a ser padres. Pero es que vuestros hijos se merecen a que volváis a estar ahí. Vuestros hijos merecen volver a tener padres. Y que no, que por la palabra de una mujer eso se haya ido todo al garete. ¿Qué tal os habéis sentido? ¿Habéis sentido bien? A ver, es una meditación. Podría haber puesto musiquita, pero la próxima vez lo haré con musiquita. ¿Os habéis sentido bien? ¿Habéis visualizado bien la situación? Pues el día que vayáis a entrar al juicio, 1 minuto o 2 antes, hacer esto, de verdad, hacerlo. Lo hacen todos, Cristiano Ronaldo, todo el mundo hace estas visualizaciones. Los podéis ver. Hacen autoafirmaciones. Voy a hacerlo bien, voy a declarar seguro, se me va a escuchar, me van a escuchar, la jueza me va a entender. Hago esto por mi hijo, visualizaros en ese momento. Es en ese momento en el que conseguís vuestros objetivos. Decía Sergio Ramos en una entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó, ¿tú cuándo vas a tirar el penalti en qué piensas? Si la tiras por la izquierda, por la derecha. Ya no. Yo me veo celebrando el gol. Hostias. O sea, la gente de alto rendimiento está pensando en la celebración. Pues ahí tienes que estar. Pensando en ese momento en que volvéis a abrazar a vuestros hijos, en ese momento en que vais a ser escuchados y os van a dar lo que os merecéis. Y lo que vuestros hijos se merecen. Así que muchas gracias, un aplauso por esta meditación. Muchas gracias por haberla acompañado. Y ahora, si me dais permiso, me gustaría contar una historia más. ¿Vale? ¿Os queréis que os cuente una historia de por qué yo hago esto? ¿Por qué me veis aquí haciendo meditaciones, contándoos todo esto en mi tiempo libre? ¿Sí? Vale. Es una historia que yo leí que contaba lo siguiente. Tras una tormenta
de estas que últimamente estamos acostumbrados a ver, pues la dana provocó que cientos de miles de estrellas se quedasen varadas en la orilla de la playa. Cientos de miles. Entonces, hubo un hombre que se fue a la orilla y empezó a coger estrellas y las volvía a lanzar al mar, ante la atónita mirada del resto de personas que decían, este está loco, pero no ve que es imposible. O sea, no... Y le preguntaron, oye, perdona, pero ¿no ves que no tiene sentido lo que haces? O sea, son cientos de miles, no vas a acabar nunca. A lo que esta persona cogió otra estrella, la lanzó al mar y le dijo, para esta sí que ha tenido sentido. Esta historia a mí siempre me ha conmovido y es un poco la historia que a mí me mueve. Evidentemente yo puedo ir ayudando uno a uno, pero esta labor pues es eficaz porque uno a uno se trabaja muy bien, pero evidentemente habrá muchos cientos de miles de estrellas que se van a quedar ahí varadas. Por eso yo creo que si nos unimos todos juntos y incluso si utilizáis este método por vuestra cuenta, lo compartís con otra gente que conozcáis, no tienen por qué hablar conmigo ni contratarme a mí ni siquiera, pero si transmitís este método para otras personas que lo vean, que compartan el contenido y lo puedan utilizar, oye, pues que cuanta más gente pueda utilizar esta herramienta, que si creéis que es útil, si os ha parecido útil, ¿os ha parecido útil esta herramienta de Método Veritas? ¿Alguien de aquí le ha parecido útil? Pues bueno, si os ha parecido útil, compartidla para que cuantas más personas puedan estar utilizándola, pues menos estrellas van a quedar varadas en la playa. Y de verdad que es algo que necesitamos hacer como sociedad, porque no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero los hombres, siempre se ha dicho que tenemos lo del techo de cristal y demás, pero es que los hombres somos los que más cotizamos en la seguridad social. Quiere decir que el problema de que tantos hombres estén económicamente siendo atacados, arruinados y anímicamente también arruinados, genera que la productividad de toda la sociedad baje. Y esto al final nos repercute a todos como sociedad. ¿Vale? Pues si queréis hacer alguna pregunta, estáis en vuestro momento y luego ya haré un cierre final y nos despedimos. Así que si alguien quiere tomar la palabra ahora, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien más quiere hablar? Muy bien, Luigi. Hermano, nos vemos. Nos vemos adelante. ¿Queréis preguntar sobre el cambio de género? A ver, Mario. Vale, Mario. Vale, Mario, cuando quieras. Vale, rápido. El procedimiento penal en el que yo estoy inmerso suele tener el mismo sesgo como puede tener un juzgado de violencia de género, o dentro de la fatalidad de estar inmerso en un proceso así, se mantiene un poquito más imparcial y más neutro respecto a un poco el relato de todo. Sin duda, sin duda. Los juzgados de lo penal pues no han nacido con las particularidades de un juzgado de violencia de género. Entonces recuerdan lo que existe en la Constitución, la llamada presunción de inocencia, todos somos iguales ante la ley. Son juzgados que han nacido y han estado durante 50 o 60 años ejerciendo de esa manera. Los juzgados de violencia de género, a pesar de ser profesionales que también nacieron con esa ideología, pues claro, al final se han puesto unas gafas que les ha hecho pues generar un sesgo. ¿Y Y qué que al final peso? tienen tanta Perdón. faena que quieren quitarse la faena de encima y al final van condenando también para quitarse. No es algo contra vosotros. Igual son Ya. funcionarios. Tenéis que pensar que son funcionarios. Lo que quieren es quitarse el muerto de encima. Otro expediente, fuera, 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 fuera. Están saturados. Están colapsados. Y ahora con la reforma que hacen ahora en octubre, que todas las agresiones sexuales van a ser llevadas a la jugada de violencia de género, el colapso sobre el colapso. Entonces, muchas veces, si ves que no se escuchan o tal, o veis que nos prestan atención, es simplemente porque están pensando que tienen mucha faena y son funcionarios, pero no es algo personal contra vosotros, ¿eh? Tener eso siempre, siempre claro también en la cabeza. Y ligado a esto, ¿qué peso tienen este tipo de juzgados los informes de apoyo al relato de, por ejemplo, de la madre de mi hijo, que pueda ser de la casa de la mujer, de una casa de... Nada, nada, eso
Yo recuerdo un juicio que estábamos por agresión sexual, le pedían 9 años a mi cliente, porque una prostituta decía que le había violado, no tenía ningún sentido. De hecho, ni siquiera tuvieron relaciones sexuales, de estar uno encima del otro, de penetración. Creo que hubo alguna felación, pero en realidad estuvieron toda la noche de fiesta. Entonces, en el informe de estas psicólogas que vinieron a rectificar al juzgado decían que sí, que era muy veraz el relato de ella, porque claro, había tenido sueños donde se la abalanzaba y tenía a un hombre encima. Digo, vamos a ver, pero si ni siquiera han estado en esa posición, ¿cómo va a tener eso credibilidad? Ya. En la sentencia ni se mencionó, las sentencias tienen que ser lo que llamamos exhaustivas, quiere decir que todo lo que ha pasado en el procedimiento, en el juicio, debe existir en la sentencia. En esta sentencia ni se las mencionó, o sea, su peso es 0. ¿Por qué? Porque los jueces en las audiencias provinciales son jueces que tienen pues mucha solera ya. Entonces, que venga ahora unas psicólogas que se basan en la nada, en sí, puede ser que tal, no sé qué, en el humo de las estrellas, no le dan ninguna veracidad. Así que descuidad, que no os preocupéis por lo que puedan decir, porque siempre dicen lo mismo y tienen muy poco sustento, ni jurídico ni psicológico. Ya, muchas gracias. ¿Vale? Nada, no hay de qué. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, que tengo que moverme por aquí. ¿Alguien más? ¿Tenéis todas las dudas resueltas? A ver, perdón, que abra el chat. A ver. Javi, agradezco enormemente el trabajo que haces y cómo lo haces. Todo esto es una pesadilla. Una vez eliminada de raíz la presunción de inocencia, tras una denuncia falsa y el cansancio del juzgado, cuando llegas al juicio estás muerto. Un método y actitud como la tuya nos ayuda mucho. No me funciona el micro. Es una pena que Héctor no pueda contar su relato porque alucinaríais con su relato. Pues lo voy a contar yo. Héctor tiene 7 hijos. Su mujer abandonó y se fue a Barcelona a vivir hace 7 años. 2 años, perdón. No ha pagado ni un euro desde entonces. Pues bueno, ahora este verano decidió venir a hacer su régimen de visitas y decidió que la casa donde iba a hacerlo era la casa que tiene atribuida sus hijos, sus 7 hijos, y que tiene atribuida a él, pues tiene la custodia monoparental. Entonces le dijo, mira, voy para allá, sal de la casa, 2 días antes. Claro, se quedaron todos como yo, pero ¿cómo que vienes ahora? No sabemos nada de ti hace casi 2 años y ahora vienes, que salgas de ahí o voy con la Guardia Civil y te vas a enterar. Evidentemente es lo que hizo. Fue con la Guardia Civil, entonces Héctor se fue al calabozo, al día siguiente, lo hizo un viernes además, que esta es muy buena, lo hace un viernes para que tú el sábado te comas en el juzgado de instrucción un día allí. Cuando salió del juzgado, tuvo la mala idea de irse con sus 7 hijos a despejarse por la tarde. Cuando me llamó me dijo, oye, que me he ido a despejar, me digo, hostia, no me jodas, vuelve corriendo a la casa. Cuando volvió a la casa con sus 7 hijos, ella se había trincherado ya dentro de la vivienda. Me dijo, oye, que está aquí dentro, tal. Digo, bueno, llama a la Guardia Civil, tú tienes la sentencia que la vivienda es de los menores, tú tienes atribuida la custodia, evidentemente se le atribuye la vivienda, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen atribuida la vivienda familiar por tener la guardia de custodia de sus hijos, aunque el piso sea de él? Ese es el caso más habitual. Pues se presentó allí la Guardia Civil y le dijo, mira, que estoy aquí con mis 7 hijos, que tenemos aquí todos, con 7 hijos, imagínate, una casa con triliteras, todo habitado, o sea, habilitado para esto. Y dijo la Guardia Civil que se fuera de allí corriendo, volvía a dormir la noche en el calabozo. A día de hoy, 2 meses después, ella sigue atrincherada en la vivienda y Héctor, con sus 7 hijos, tiene que estar malviviendo en casa de sus padres en una casa con 2 habitaciones. Imagínense ustedes si esto hubiese sido al revés. Aparte, tuvimos que escuchar que la Sarsa de Dones, es decir, la red de mujeres de aquí de la zona, claro, él salió absuelto, porque lo que ella denunciaba no tenía ningún sentido, denunciaba cosas de hace 20 años. Bueno, salió absuelto. A la Sarsa de Dones, a la red de mujeres de aquí, a las 4 estas que van con el pelo granate y demás, que, bueno, hicieron un comunicado diciendo que, bueno, ya se sabe, que los jugadores de violencia de género que también son siempre que aunque haya salido absuelto, que ella es víctima y que Héctor es un maltratador. Cuando encima él tiene una carrera política que la han hundido también en ese sentido. Eso es lo que decía la Sarsa de Dones. Claro, a lo de que sus hijas, la Sarsa de Dones de la casa, claro, imagínate sus hijas lo que han tenido que padecer, que han visto
todo lo que ha hecho su madre, han visto como su padre ha estado en el calabozo, que cuando ha salido las han echado a ellas incluso de su casa, ellas han visto cómo han tenido que trabajar las mayores para poder sufragar los gastos de los menores, porque la madre no ha pagado ni un euro en 2 años, ¿qué ha pagado? Un 2% de lo que debería. Entonces, para que se vean las injusticias, y es una pena que Héctor no tenga micrófono, pero me hubiese encantado de contarse este relato, además lo hace estupendamente, el otro día lo hizo hasta en televisión en Canal Sur. ¿Alguien más quiere hablar? A ver, que vea por aquí en el chat. Yo también querría el cambio de género. Me está llevando el cambio de género. Joaquín. Bueno, ya para cerrar, que me quedan 7 minutos. A nivel privado contestaré lo que sea necesario, pero muchos estarán preguntando ya qué valen estos servicios, puedo contratarle, vale la pena que si yo estoy en Murcia, en Galicia o en Málaga, se me atienda. A ver, yo ya he dicho que esto, el método Veritas, lo podéis hacer gratis. Esto es mi aportación a la causa, lo podéis hacer gratis. Podéis hacerlo por vuestra cuenta, con vuestro abogado de oficio, con vuestro abogado particular. Si me queréis contratar, también, evidentemente, pues si lo hacéis conmigo, que pues desarrollo este método continuamente, pues bueno, pues vais también a seguir ganando. Entonces, para las preguntas de cuánto cuesta este servicio, ¿vale? Bueno, precios de abogados hay de todo tipo, ¿vale? Todos sabemos, yo, por ejemplo, mi compañero de pádel que está aquí, no sé si quiere decir cuánto cobra sus minutas, su señoría. Bueno, pues por un juicio de violencia de género completo, puede estar cobrante 10.000, depende. 10.000 euros, sí. 10.000, sí. Pero bueno, sus clientes llevan Rolex, conducen Porsches y es otra liga. Pero bueno, yo siempre digo que igual que los clientes de él pueden vestir con Versace y demás, pues hay otros que podemos vestir de Zara. Y tienes el mismo diseño, tienes estilo y es un precio más razonable. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué vale un precio a nivel de mercado? ¿Qué cobra un despacho profesional penal que sepa lo que hace? ¿Vale? Porque aquí lo barato te puede salir caro. Que sea especializado en violencia de género, ¿vale? Que es una jurisdicción aparte. No os dejéis llevar por abogados que lleven penal y demás, que no estén especializados en violencia de género, porque aquí la jurisdicción se ha invertido la carga de la prueba y es especialmente, hay que estar centrado en esta jurisdicción exclusivamente como el que está en laboral. O bueno, pues un despacho de abogados que se precie un procedimiento en el que haga toda la parte de instrucción, el juicio rápido y luego en la parte del juzgado de lo penal, pues que te pueda estar cobrando 5.000 euros, yo lo veo un precio razonable. Con 1.000 euros, pues es un precio de mercado. Según honorarios de colegio de abogados, pues te puede estar cobrando eso. Habrá otros abogados que puedan cobrar 4.000. Bueno, vosotros ya habéis tenido, pues bueno, vuestras experiencias con otros abogados y pues más o menos sabéis cuáles son los precios, ¿vale? Pero yo entiendo que entre 4 o 5.000 euros os están haciendo un buen precio, ¿vale? Pero este no es mi precio. Yo por un procedimiento completo como este de violencia de género, hablo de violencia de género, no de agresiones sexuales, que es otro tipo de procedimiento que acaba en la audiencia provincial y demás. Pues bueno, por un procedimiento de violencia de género completo, pues yo estoy cobrando pues alrededor de 3.000, 3.500 euros más IVA. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre digo que yo tengo dos precios, ¿vale? Porque para mí es el mismo procedimiento. Si llevo a la víctima o al maltratador, o en este caso, si atiendo a la víctima, que no es víctima, sino que está usando la ley a su antojo y se está riendo de todos y gastando nuestros recursos, o si estoy atendiendo a este hombre que está sin ver a sus hijos, que está atormentado, pues para mí es el mismo procedimiento. Yo voy a hacer prácticamente las mismas actuaciones, pero yo no empatizo igual con una falsa víctima que hace una denuncia falsa que con un hombre que está sufriendo lo insufrible. Evidentemente, no puedo cobrar lo mismo. Eso se entiende, ¿no? Pues entonces yo tengo un precio para personas vulnerables, que yo llamo personas vulnerables, ¿vale? Que en este caso eres tú, porque tú eres la víctima. Si no lo sabías, aquí la víctima eres tú. Tú eres la víctima de violencia de género. Muchas veces los hombres somos las víctimas de violencia de género. Pues mi precio para personas como tú es de 2.666 euros más IVA. El procedimiento completo, si lo terminásemos en el juicio rápido, serían 1.333. ¿Vale? Si llegamos a un sobreseimiento en el juicio de violencia de género, haríamos 1.333. Si lo consiguiéramos ahí.
Ahora, si hay que luego irse a juzgado penal, pues ya serían 2.666 masiva. ¿Y cómo me paga esto la gente? Pues la gente me lo paga a plazos, porque mucha gente no tiene el dinero disponible para pagarlo así. Entonces, a través de mi gestora, hacen una financiación gratuita y me lo van pagando poco a poco. Oye, pues mira, yo puedo pagar una provisión de fondos de 300 y luego puedo pagar 200 o 250 euros al mes. Como el procedimiento es tan largo y luego siempre hay ejecuciones y demás, pues yo no tengo problema en financiar en 4 o 5 meses. No tengo problema en eso. Entonces, eso se habla con mi gestora y pues llegáis al acuerdo que sea. Oye, mira, bueno, yo lo quiero pagar de golpe, o mira, yo quiero pagar en 2 golpes, o en 3 veces, lo que sea, ¿vale? Todo se habla, no hay ningún problema. Eso para los casos que pueda llevar yo directamente, ¿vale? En el juzgado, que normalmente yo trabajo en el ámbito de la Comunidad Valenciana, porque yo entiendo que tener que irme a Málaga y que me pagáis un servicio a Málaga y demás, pues en mi caso yo lo veo un extra que lo veo innecesario. Oye, que hay gente que lo quiere, pues se paga, no pasa nada, tiene que pagar el avión, las minutas, hoteles y demás. Se paga y no pasa nada y se hace. Pero si tienes un abogado de confianza en tu provincia, en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea, pues oye, puedes contratarle a él y aplicar el método Veritas, exactamente como te he enseñado yo, por tu cuenta, o también puedes contratarme a mí para desarrollar solo lo que llamamos el método Veritas. ¿Vale? El método Veritas, yo voy a hacer un lanzamiento oficial el día 18 de noviembre, que es el Día del Hombre. No sé si sabéis que existe un Día del Hombre, que es el 18 de noviembre. Y ese día, con mi equipo de marketers, vamos a hacer un lanzamiento oficial del método Veritas que va a tener un precio de 997 euros masiva, porque es el precio que me han dicho que es lo que vale. Porque es la reunión contigo, que es igual una hora de simplemente que me cuentes cómo va el caso. Escribes el relato, lo repasamos, le añadimos el razonamiento jurídico. Igual echamos como unas 10 horas trabajando sobre el método Veritas, el roleplay en la grabación en teleprompter. Podemos estar 10 horas haciendo el texto y otras 10 simplemente preparando lo que es el cómo decirlo, ¿no? La grabación de cámara y demás. Igual son 20 horas de trabajo. Claro. ¿Cuánto cobra un abogado la hora? ¿Cuánto creéis que cobra? ¿90, 100, 150? Claro, pues si multiplicas las horas de trabajo de una consulta por 20 horas, te saldría, yo que cobro a 111 euros la hora. Vale, pues eso por 20 horas serían, pero son 2.222 euros. Pues todo ese trabajo yo lo voy a lanzar el día 18 de noviembre a 997 euros masiva, digamos a mitad de precio. Pero hoy tengo una oferta especial para vosotros, porque como este lanzamiento todavía no se ha hecho, hay una cosa que llamamos early adopters, o sea, dar la opción a personas a hacerlo antes del precio oficial, o sea, antes de la salida, para la gente que quiera hacer esto antes. Entonces, para la gente que quiera hacer esto antes, o sea, hacerlo ya, de aquí al 18 de noviembre, voy a hacer un precio que son 433 euros masiva. No llega ni a la mitad del precio que va a ser oficial. Esto es una oportunidad única que os brindo ahora y que solo va a ser accesible a los 13 primeros que realicen esta petición. Hoy he tenido este Zoom, que no sé si hemos sido 20 o 30 personas. La semana que viene me han ofrecido un TikTok con 50.000 personas para realizar la misma conferencia. La semana que viene. Yo voy a poder coger a 13 porque no puedo trabajar con más gente, es imposible. Para mí, para dar una buena atención y aplicar el método Veritas bien, necesito pues mi tiempo contigo. Tú no mereces menos, te estás jugando la vida. Volver a ver a tus hijos. Yo no puedo coger ahora aquí a 50 personas y tenerte así como de lado. No, lo voy a hacer contigo muy serio. Entonces, es una oportunidad única que de aquí a noviembre, los 13 primeros que accedan van a tener acceso. Eso en el caso de que queráis contratar el método Veritas sin que yo participe en el juicio. ¿Vale? Y por último, a partir del 18 de noviembre, cuando realicemos todo el método y desarrollemos todo el método con todos los módulos, vamos a ofrecer el método Veritas como si fuese un infoproducto, o sea, con vídeos grabados. Un infoproducto, no sé si habéis hecho alguna vez un infoproducto, pero es como el método Veritas enlatado. Lo vamos a ofrecer por tan solo 47 euros, pero sin mi intervención, al estilo IKEA, do it yourself. O sea, vamos a empaquetar
todo el método Veritas, con todos los checklists, con todos los vídeos, el paso a paso, para que puedas hacerlo por tu cuenta, y eso va a tener un precio solo de 47 euros. Que vamos, a mí solo grabar todos los vídeos me va a costar más de 500 horas, pues toda esa información, toda esa sabiduría y todo eso lo vas a tener por 47 euros. Y además vamos a abrir un grupo privado de personas como vosotros, hombres, que están desesperados pero que todavía no han tirado la toalla, para que podamos retroalimentarnos. Y ahí vamos a dar más formación y hablaremos de más cosas. Un grupo que se va a llamar Señores. Porque no os olvidéis que vosotros sois señores. Señores que os han quitado la dignidad, pero que vamos a recuperarla. Y con el método Veritas, yo creo de verdad, honestamente, que lo podemos conseguir. Así que nada más. Muchas gracias por estar aquí. De verdad os lo agradezco, que no hayáis tirado todavía, que habéis estado este rato aquí conmigo hablando. Y nada, os veo en comentarios. Podéis escribirme a mi correo electrónico, que es hola@abogadoviolenciadegénero.com. Me podéis escribir a través de TikTok, bueno, por los canales que consideréis. Y yo me comprometo a responderos a todos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Espero que os haya gustado. Mario quiere una plaza para esa oferta. Pues vas a ser el primero. Primero de los 13. He cogido 13 porque yo sé que son 12 apóstoles, pero se hablaba de un 13º apóstol, que era la Virgen María. Y como yo soy la 13ª, que soy la mujer, pues he cogido 13. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí.